De vuelta con ustedes, esto es Primera Página, 7:34, casi 35 de la mañana. Buenos días y recién sintoniza la señal de Globovisión, el primer punto de encuentro informativo de la mañana. Antes de mantener la tónica de la entrevista que tenemos en ese momento con Menfry París, secretario general de Acción Democrática Seccional Caracas, quiero hacer una aclaratoria. Hace solamente algunos minutos hacía referencia, era un interrogante, a un episodio con un líder político de oposición en la que aparecía con un conteo de dinero en redes sociales. Hice el comentario que se hacía referencia a él con Bernabé Gutiérrez. No es con Bernabé Gutiérrez, sino con Luis Parra. Así que a Bernabé una excusa pública desde este espacio, desde Globovisión. Ayer aclaratoria, y precisamente preguntaba por ello, porque estaban haciendo críticas precisamente para tratar de restar confianza y credibilidad a este sector de la oposición. Bueno, no, lo primero que quiero es agradecerte por la excusa que acabas de emitir a nuestro secretario general nacional Bernabé Gutiérrez, porque desde Acción Democrática ni nos compramos ni nos vendemos. Somos un partido muy digno y agradecido por tu aclaratoria, porque no es digno de mi parte expresar algo distinto a lo que ya tú expresaste en cuanto al actor que estaba contando un dinero. Bueno, como te decía, hay unos que le denominan los tragadólares, que bueno, que no lo cuentan, sino que lo reciben y lo esconden. Y me refiero al sector opositor que no hace esto público, pues como te lo señalaba hace rato. Pero en cuanto al proceso electoral, creo que nuestros compañeros que llevan la auditoría ante el CNE, han hecho todos los esfuerzos y han hecho todas las revisiones. Es un proceso bastante confiable. Hay detalles que son dignos de revisar, ¿verdad? Pero que eso no asolapa el proceso. Nosotros tenemos un CNE que va a brindar confiabilidad. El tema está en el ventajismo que se ejerce desde el PSV con el proceso electoral, ¿ok? Ese ventajismo de los puntos rojos, ese ventajismo... Lo han venido denunciando ustedes en reiteradas oportunidades y no solamente en esta elección. Lo hemos denunciado en todas, mas sin embargo nosotros tenemos que seguir elevando nuestra queja ante ese proceso, las agresiones en las cuales hemos permanentemente, por cierto, en el Liceo Andrés Bello, me hicieron bullying los del PSU, cosa que no nos llena sino de orgullo, porque lo que sentimos es que ellos están en una fuerte y un fuerte declive a que sienten que en lo electoral están perdidos. Entonces nosotros nos llena de orgullo cada vez que ellos nos atacan, cada vez que ellos nos agreden, cada vez que nos detienen, porque sentimos que estamos en el camino correcto. Más sin embargo, el ventajismo, que no quiere decir que esto sume más votos, sino que dejan la costura al libre albedrío para que nosotros digamos y sigamos con fuerza diciendo que estos son procesos derrotables. Este gobierno es derrotable siempre y cuando vayamos todos en masa a votar. Y lo vamos a lograr. Nosotros vamos a lograr en esta Asamblea Nacional volver a derrotar a este gobierno. Este es un gobierno hambriador y nosotros lo derrotamos. ¿De qué forma se puede contrarrestar o incluso restar importancia al denominado ventajismo político al que usted hace referencia? La verdad es que ese ventajismo no es tan representativo si vamos a votar. Si esta otra posibilidad real de que el gobierno entienda que tiene que ir en igualdad de condiciones, que el CNE, como lo ha hecho demostrando transparencia, sigue en ese camino de no permitir los puntos rojos, de no permitir que existan camiones el día de la elección haciendo proselitismo político, bueno, la gente tendrá que aceptar que hemos dado un tino y que estamos en un proceso de equidad. Y eso permite que la gente tenga confiabilidad en el proceso electoral. ¿Y si se mantienen, cómo luchar contra ellos? Seguir luchando. Es que no podemos rendirnos. No podemos rendirnos. Es como cuando tú tienes un familiar enfermo, pero tienes que seguir corrigiendo con medicina, llevándolo al médico, haciendo todo lo que tú tienes que hacer para ir llevando el cuerpo a un hecho normal. Entonces nosotros no podemos retirarnos de los procesos ni abstenernos. Mira, en el 2005 hicimos este mismo ensayo que estamos haciendo hoy, un sector de la oposición, diciendo no vamos al proceso electoral. Cosa que dejó un gobierno con mayor fortaleza, con una cantidad de leyes
que dicen ellos que son las leyes del poder popular, que no han construido nada. Mira, por cierto, en ese tema, ahí están los representantes de los consejos comunales, que de manera extraña siempre quedan electos, ¿no? Pero, más sin embargo, tienen una dedicación exclusiva. Y a mí me da vergüenza en la Asamblea Nacional que nosotros y el presidente de la República y alcaldes y gobernadores estén gozando de una dieta y estos señores que representan el poder popular, que representan la base de la sociedad, no tengan sino que quitarle bolsa a las personas, llevarse el cemento para poder rebuscarse. Desde Acción Democrática hemos pensado que a estos señores debería de irse al proceso electoral como se hacían con las juntas parroquiales, la representación electoral directa y secreta, y además debería de pagársele una dieta, porque es que la gente en este momento en el país con un poder adquisitivo muy limitado no tiene la posibilidad de sobrevivir. Entonces hay muchos que... Me hablaba incluso que pretenden llevar esa propuesta para el aumento del Nosotros la salario vamos a ejercer ante la Asamblea Nacional para hacer una modificación. No, yo estoy seguro que vamos a llegar. No es que si de llegar, no, nosotros vamos a darle hoy una barrida a este gobierno y sobre todo en Caracas. Estamos convencidos que en el resto del país lo vamos a barrer, pero en Caracas le vamos a dar la primera barrida histórica que vamos a darle a este gobierno, va a ser esa, ¿ok? En Caracas hoy estamos seguros y convencidos, es que la receptividad del ciudadano, tú la sientes. Mira, le va a pasar como nos pasó a nosotros en otro momento, cuando Chávez y la gente fue y votó, los llevábamos en los carros, iban y votaban en contra. Eso le va a pasar a estos vagabundos, porque no han entendido la responsabilidad que tienen con la sociedad, no han entendido que esos miembros del Consejo Comunal tienen familia, tienen derecho a comer, y es por ello que nosotros de Acción Democrática vamos hoy a modificar la ley para que ustedes tengan una dieta, tengan un salario justo, igual que el adulto mayor. Ley nosotros antibloqueo. invitamos, mira, Ley antibloqueo es otro de los factores que ha ganado incluso rechazo y aceptación durante las últimas semanas, luego de la aprobación por la propia Asamblea Nacional Constituyente. No todo el mundo termina de entender, sobre todo el ciudadano de a pie, aquella persona que está en el barrio, aquella persona que está en el cerro, aquella persona que hace fila para retirar las diferentes bolsas de los programas subsidiados. No terminan de entender de qué va esta ley antibloqueo. ¿Han planteado ustedes explicación consona con estas personas, con los seguidores, incluso de ser posible también llevarla a la Asamblea Nacional para explicaciones posteriores? Mira, la ley antibloqueo es la consecuencia de un mal gobierno. Irán está bloqueado también. Irán está bloqueado e Irán nos manda gasolina a nosotros. Nosotros hoy nos encontramos con una ley antibloqueo con la cual no estamos de acuerdo, pero que la causa fue que el gobierno destruyó todo el aparato productivo del país. Lo he dicho en múltiples oportunidades, un gobierno que destruyó el aparato productivo del país ahora utiliza como justificación que la ley antibloqueo, que lo que hace esta ley antibloqueo es impedir que nosotros ejerzamos desde la Asamblea Nacional, y por eso vamos a dar el debate apropiado y oportuno de rendir cuenta de que nosotros aprobemos el presupuesto, y por eso lo vamos a revisar. Es simple y llanamente el mismo susto que te he venido manifestando que tiene este gobierno. Nosotros no estamos de acuerdo con el bloqueo que se ejerce en Venezuela, porque el bloqueo debe ser a los corruptos, el bloqueo debe ser a los que son antipatria, el bloqueo tiene que ser contra los que indignamente hoy nos tienen pasando hambre y miseria en nuestro país. Revisemos interacción de la audiencia. Hay varios comentarios en redes sociales. Ustedes han utilizado la etiqueta Primera Página. Rosa Colmenares, ¿cuáles son las preguntas? Hola Juan Carlos, así es, vamos a iniciar de inmediato con la revisión de las preguntas que ustedes nos hacen usando la etiqueta Primera Página. Vamos a iniciar de inmediato con el señor Goro Zamora Constitución. @Primera Página, él usa una pregunta y quiere que lean esta que ha realizado en otras ocasiones para otros invitados. Dice, @Primera Página, saludos. Primera Página, la Constitución es bien clara en sus artículos 5, 7, 186 y 219. Una vez realizadas las elecciones, pregunta, ¿respetará el invitado los resultados emitidos producto del voto y no gritará fraude como antes? Es la pregunta del señor Zamora Constitución. Bueno, no, nosotros vamos a luchar por la democracia, y si estamos en este camino, nosotros creemos, y lo decía hace un momento, todas las auditorías arrojan
que es imposible un fraude. Todas las auditorías y nosotros nos vamos a mantener en el camino democrático. Nosotros confiamos, creemos que este CNE tiene la obligación de brindar un proceso transparente y nosotros con nuestro equipo de auditores hemos hecho todo lo pertinente para lograr transparencia. El ventajismo es un debate que seguimos dando y construyendo para lograr minimizarlo, pero eso no quiere decir que si el ciudadano no va a votar, no vamos a participar. Si el ciudadano no vota, perdimos, simple y llanamente. Bien, hay otra pregunta, viene de la comunidad reclama, @comunidad recla. Buenos días, hoy han pasado aproximadamente 5 asambleas nacionales de Venezuela, ustedes lo único que dicen hay que votar, pero ninguna de las asambleas ha mejorado el sueldo, ninguno de ustedes ha dado propuestas, hoy en día tenemos el sueldo más bajo del mundo y no hay buenos servicios públicos. Bueno, sí, es que cuando señalamos que los ciudadanos son los que tienen que salir a votar, los que tienen que votar para los alcaldes, para los gobernadores, es nuestra propuesta para deslegitimar un gobierno que lo que ha hecho es decidir mantenernos con una hambruna. Por ello es que nosotros los invitamos a votar. Por eso es que no entendemos cómo es que los otros factores que presidían los partidos políticos que llevaban 20 años encasillados en los mismos 20 años que llevaba este gobierno, no lograron entender que a través del voto, por sus propios intereses, salieron del hecho democrático y empezaron a generar violencia. Nosotros hoy creemos que la vía es democrática y electoral. Si nosotros hoy ganamos la Asamblea Nacional, mañana metemos 20 gobernadores, pasado metemos 300 alcaldes. Bueno, ¿qué gobierno legítimo existe cuando tenemos la mayoría en el país? ¿Qué es eso que nosotros entonces no participamos? Nosotros hemos dicho que el salario debe ser a $600, pero que desde la Asamblea Nacional debemos de normalizar la tripartita. Pero además de eso, debemos de potenciar el aparato productivo. El problema es que no hay confianza en un gobierno de este nivel para poder potenciar el aparato productivo. ¿Qué ha sucedido? Bueno, que intervinieron empresas. ¿Qué ha sucedido? Que quebraron las industrias básicas. ¿Qué sigue pasando? Bueno, que es un gobierno ineficaz e ineficiente, pero el ciudadano cree que en 2 días cambiamos un gobierno que lleva 20 años haciendo un juego con un factor de oposición que en el caso de Acción Democrática, el exsecretario general de Acción Democrática dijo un día, no vamos a las elecciones, y 3 días después dijo, bueno, el cheque de mi suegro no es mi chequera, ese cheque es de él, cuando apareció construyendo la autopista más grande de Caracas, del oriente del país. Entonces, mira, eso deja mucho que desear. Mi pregunta ¿es confiable una persona que tiene ese nivel? Bueno, a los ciudadanos los invitamos a votar. Nosotros creemos en la participación, no creemos en ese hecho donde existe un señor que hoy dice que la chequera de su suegro no es la de él y apareció haciendo las autopistas días después que dijo que no iba al proceso electoral. Bien, hay más preguntas para el señor Minfri París. Buenos días, primera página. ¿Qué harían todos ustedes los que pretenden legitimar al régimen con su participación en estas elecciones? Entre comillas la palabra elecciones, que sabemos que no elegirán nada nuevo, ni mucho menos se resolverá la crisis económica y política en Venezuela. @CaracasBen, @GenesCharps. Dice, la abstención será 80%. Bueno, mira, la demostración de que en Venezuela hoy no va a haber tal nivel de abstención es en el proceso que se evidenció de prueba, de la prueba piloto. Ese proceso que se evidenció fue un proceso masivo. Nosotros en Caracas mandamos 5.000 venezolanos, 5.000 adecos a participar en el proceso. Esos 5.000 son nuestro aparato electoral. Ese aparato electoral es el que nos va a garantizar a nosotros que no nos roben en este proceso y por eso es que ese aparato electoral fue a probar cómo era el proceso de las máquinas, todo lo que tiene que ver con la prueba. Nosotros hoy inclusive le decimos a el CNE que tiene que seguir haciendo ferias electorales para hacer, diríamos, confiable al ciudadano las máquinas. O sea, nosotros creemos hoy que estas máquinas deben de ser más amenas, más amigas del ciudadano y por ello, igual como se alargó el proceso de campaña, debería de alargarse las ferias electorales
hasta días 5 o 6 del mismo proceso electoral. Por ello es que nosotros no legitimamos ningún gobierno. Nosotros lo que queremos es cambiar un gobierno, pero no lo cambiamos desde la casa sentado. Fíjate que en el 2005, ya lo dije, en el 2005 no ocurrió. Ni llegaron los marines, ni llegaron los CIR, ni llegaron los Rangers. Aquí no pasó absolutamente nada, sino que el gobierno duró mucho más tiempo de lo que debió haber durado. Es por eso que nosotros invitamos a todos los ciudadanos hoy a votar abajo y a la derecha por Acción Democrática, que es la alternativa. Bien, otra pregunta. Ramón Ramos, el líder desde el estado Apure, ¿qué opinión le merece a usted la consulta popular convocada por la oposición que no participará en estas elecciones y están hechas de acuerdo al artículo 70 de la Constitución? A mí me parece que 10 millones de dólares, que es lo que se dice que vale la consulta, podría ser útil para estos médicos que han venido dando la cara por el COVID, para los ciudadanos que realmente no tienen cómo alimentarse. O sea, es más útil esa consulta que una consulta que no es vinculante, que lo que pretende es desviar la atención del ciudadano para ir a un proceso electoral. Yo creo que los médicos venezolanos hoy merecen que esos 10 millones sean invertidos en ellos, en las enfermeras, en los obreros, en los patólogos, en todo el que ejerce el sistema de salud, para que su calidad y puedan por lo menos comprar mascarillas, insumos para no contagiarse. Ese es el llamado que yo le hago a esa oposición radical, que ayuden a esos médicos. Pues, si es verdad que ustedes tienen la voluntad de ayudar al ciudadano y al venezolano, ayuden a los médicos, ayuden a los educadores, ayuden, porque la verdad es que no han ayudado a nadie, lo que han hecho es cogerse la plata. Quiero seguir conversando precisamente de esa consulta popular que va a mantener la otra oposición, la oposición de la oposición, no, así se le denomina, pero es muy importante, época de pandemia, una campaña política realmente atípica, primeras elecciones en Venezuela que se hacen en pandemia, ya van a ser las cuartas en el continente que se hacen en pandemia. ¿Cómo van a mantener ustedes las diferentes medidas de seguridad, las restricciones, sobre todo en plena campaña? Bueno, nada, en el simulacro que se dio, se guardaba la distancia, se atomizaba a la gente con alcohol, o sea, había unas medidas de bioseguridad que tenía el CNE apropiadas. Nosotros a nuestros testigos le vamos a dotar de las máscaras respectivas, de alcohol, para que mantengan su organismo seguro. Pero además de eso, invitamos al ciudadano a que participe con sus guantes, con sus máscaras, con su alcohol, y que permanentemente sean sustituidos cada 2 horas las mascarillas de estos testigos, por lo menos de nuestra parte, de la oposición, de nuestra alianza, para que puedan lograr mantener una salud óptima, ¿no? Esto para el 6 de diciembre. Para el 6, por ello es que hacíamos el llamado. Por ello es que hacíamos el llamado a esta cuerda de vagabundos que dicen que van a un referéndum que no lleva a nada, un referéndum que no es vinculante a nada, un referéndum que lo que va a hacer es el ridículo, que además ayuden a estos médicos, hermanos. El deber ciudadano indica que hay una cantidad de médicos que carecen del poder adquisitivo y enfermeras, y entonces hoy vienen a decirnos que lo mejor es el simulacro para los venezolanos. No, siguen tragándose un poco de billete para enriquecerse ellos de manera cruel y grotesca, y no ayudan al ciudadano. Y eso viene pasando desde hace mucho tiempo, y el ciudadano no termina de entenderlo, y el vecino. Precisamente hablando del ciudadano, la persona de pie, el elector, los seguidores que tienen ustedes como partido político, quiero seguir manteniendo la línea hasta el momento de los cuidados respectivos en pandemia, porque si bien Venezuela mantiene, según las cifras oficiales, una línea moderadamente baja, que en las últimas semanas incluso no ha superado los 500 contagios y no ha superado tampoco las 6 personas muertas, sin embargo son saldos negativos, pero ¿qué protocolos se están estableciendo? No solamente para el 6 de diciembre, quiero hablar de la campaña, aglomeraciones, caminatas con gente, las visitas. Ya ustedes han estado haciendo campaña durante los últimos días. ¿Qué medidas se están tomando? Bueno, nada, todos los ciudadanos, los compañeros del partido y los compañeros de la alianza, nos atomizamos en alcohol en la medida de lo posible, cuidamos del ciudadano que atendemos, que abordamos. Le damos alcohol también, tratamos de andar con la mascarilla en la medida de lo posible. En líneas generales ha sido una campaña bien atípica. Nosotros estamos en las redes con mucha fuerza, actuando de manera responsable,
Pero ciertamente hay que dar una atención personalizada al ciudadano. El ciudadano está cansado de que los dirigentes políticos pasen por allí. Yo, por ejemplo, en el circuito 3 donde yo he ido, Henry Ramos hizo 2 asambleas nada más. Un señor tan irresponsable que nunca fue a ningún sector popular, que es la base fundamental de Acción Democrática. En los sectores populares de Acción Democrática, por ejemplo, en San Agustín, tenían 17 años que el dirigente de Acción Democrática no iba a visitar un sector popular. Es decir, ¿cuándo es que un dirigente político va a visitar un sector popular? Ese es el compromiso que nosotros queremos adquirir hoy. Y esas son las críticas que hacen a los diferentes políticos que solamente se acuerdan de la población en campaña cuando van a ofrecer y ofrecer. Es correcto. Lo que pasa es que se distorsionó la política desde Acción Democrática y creíamos que nos deberíamos parecer a otros sectores políticos. Creíamos que éramos burgueses. No, nuestro target está allí en el sector popular. Desde allí nunca hemos debido haber salido, pero teníamos un burgués dirigiendo el partido. Entonces hoy tenemos una persona que es seria, que es responsable, que es una persona afín, que se identifica. Mira, hoy tenemos el secretario general más joven del país en Bolívar. Y por primera vez en Caracas, el secretario general más joven que ha tenido Acción Democrática en Caracas soy yo, modestia aparte, pero con una experiencia política brutal. Por eso es que nosotros pensamos que Caracas es para los caraqueños. No puede haber otro refrán como se vino haciendo durante 20 años de gobierno interno, donde decían que, bueno, que Caracas era para los otros factores de el índole de la periferia caraqueña, mirandinos, guariqueños, etcétera. Por ello es que hoy hacemos el llamado a que todos los factores políticos tienen que tener las personas que conozcan la realidad de su estado. No podemos inventar otras cosas. Y ese Caracas es de los caraqueños, de más nadie. Ese llamado precisamente para la población. Un comentario de @cgome73, primera página, yo no voto. ¿Cómo abordar esta situación? ¿Cómo abordar estas personas que siguen siendo electores, pero que no están de acuerdo con estas elecciones ni con las propuestas que ustedes mantienen? Bueno, es complejo evitar un sesgo. Cuando tú estás sesgado, entonces tienes un factor que te alimenta eso, ¿verdad? Que no entienden que la vía no es esa, porque es que todas las propuestas que tú le puedas hacer, todo lo que tú puedas construir, y hay que seguirlo construyendo, hay que seguirlo diciendo, hay que seguir empujándolo, obedece a que hay un sector del gobierno y hay un sector de la oposición que se entienden y que no les conviene que hoy este sector de la oposición al cual yo represento ganemos los distintos espacios de elección popular. El respaldo internacional que hoy se tiene ¿por qué? Porque Antonio Ledesma fue electo y bueno, pusieron un encargado de la alcaldía mayor, porque Lady Gómez fue electa gobernadora del estado Táchira, bueno, le pusieron un protector. Los protectorados. Porque aquí ganamos la Asamblea Nacional y te montaron la Asamblea Nacional Constituyente. Y eso nos dio una legitimidad internacional. Eso nos dio la credibilidad, porque teníamos el respaldo del ciudadano. Entonces estos personajes que hoy dicen que no hay que ir a votar, es la misma componenda que hizo el ex secretario general de Acción Democrática en el 2005, que él no tenía nada que ver con la chequera. Esa es la verdad. Son unos vagabundos que se han encargado de ponerse de acuerdo con el gobierno para que el ciudadano siga en las condiciones en que sigue. Por eso le hago la invitación a estos factores que en vez de gastar 10 millones de dólares en ese proceso electoral, hagan esa inversión en el sistema de salud, que inviertan en estos ciudadanos que hoy todos los días dan la cara bajo una pandemia, con una grave crisis en la salud y en la educación. Nuestros hijos merecen una educación digna. Hoy los educadores no gozan de un salario apropiado para poder llegar a las instalaciones educativas. Entonces, he allí la diferencia entre un sector radical, burgués, y un sector humilde que conoce la realidad ciudadana y de los ciudadanos. Se nos acaba el tiempo. 7:59 a.m. Conversamos con Menfry París, secretario general de Acción Democrática, seccional Caracas, además candidato por el circuito correspondiente a 3 de Caracas, municipio Libertador. Municipio Libertador. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por su invitación. Invitamos a todos los venezolanos a votar. Desde allí es que vamos a lograr cambiar Venezuela. No hay ningún otro espacio.
para cambiar Venezuela, sino que existan voces disidentes. Si no somos la mayoría, que estamos seguros que vamos a ser la mayoría en la Asamblea Nacional, nosotros hoy esperamos tener voces disidentes y compartirla mundialmente. Mundialmente nosotros no estamos de acuerdo con lo que pasa con un sector de la oposición y mucho menos estamos de acuerdo con un gobierno que nos tiene hambriados. Hacemos pausa. Ya venimos, esto es Primera Página, al regreso información internacional, más análisis, usted continúe interactuando con nuestra multiplataforma, somos @Primera Página, utilizando la etiqueta Primera Página puede emitir sus comentarios, sus críticas, también sus preguntas, pausa y venimos.